Les invito para que abran sus Biblias en Génesis Génesis 11, del 1 al 9. Leemos para escuchar. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar. Allí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedra y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Y se dijo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra, y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. Ahora vamos a meditar en lo que acabamos de leer. Y mientras meditamos, nos hacemos esta pregunta: ¿qué proyectos de tu vida puedes ver que Dios está interviniendo? ¿Cómo estás asumiendo dichas intervenciones? Oremos. Padre bueno, en esta noche, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos revelas y nos haces caer en cuenta que muchas veces, Señor, tomamos decisiones equivocadas. Que cuántas veces, Señor, actuamos en nuestras propias fuerzas y no contamos con tu voluntad. Te ruego, Dios de los cielos, que nos ayudes a obedecer tu palabra, que nos ayudes a tener un corazón donde tu palabra pueda habitar y nosotros la podamos poner por práctica y obedecerla. Que aprendamos, Señor, a depender de ti, porque tenemos un Dios todopoderoso, un Dios, Señor, misericordioso, un Dios que es fiel, un Dios perdonador. Señor, ayúdanos, Padre del cielo, como dice tu palabra, que si colocamos nuestros planes en tus manos, Señor, tú nos los ayudarás a llevar a cabo. Que no sigamos actuando en nuestras propias fuerzas ni en nuestra desobediencia, sino que seamos sujetos a tu palabra, Señor, que primero contemos contigo. Te ruego, Señor, que nos des sabiduría para tomar cada decisión que emprendamos, cada proyecto. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Señor, y bendecimos al pastor Edison, que es la persona encargada para el servicio esta noche. Te ruego, Señor, que nuestros corazones y nuestros oídos sean atentos a esa palabra, Señor, y que la podamos poner por práctica. Te ruego que tu Espíritu Santo more sobre él, Señor, y lo dirijas en esta hora. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Con nosotros esta noche el pastor Edison, que es el encargado de la exposición bíblica, titulada Babel, subtitulada Cuando Dios sale al encuentro de su plan. Hola, eso, gracias. Buenas noches, familia, ¿cómo están? Babel.
Cuando Dios sale al encuentro de su plan. Durante este mes de enero y febrero hemos venido exponiendo las Escrituras destacando una palabra prodigiosa: encuentro. A la luz del Génesis, creo yo que hemos sido maravillados al contemplar por medio de las Escrituras las iniciativas de Dios para salir al encuentro de su creación, de la humanidad y de su proyecto de salvación. Todo lo que Dios se ha propuesto hacer, lo ha hecho y lo protege. Génesis capítulo 11 es un relato que destaca de Dios esta iniciativa de encuentro, por medio del cual protege y proyecta su plan hacia la realización de su voluntad. Estas palabras que acabo de compartirles lograron un eco profundo en el corazón de los primeros destinatarios del libro del Génesis. Recordarán ustedes que estos relatos del Génesis se escribieron, o por lo menos llegaron a ser conocidos en su redacción final, en el ocaso del exilio babilónico para una gente que se encontraba esclavizada en Babilonia. Su teología, es decir, la de los esclavos en Babilonia, concebían un Dios derrotado, desterrado, desplazado por la violencia y gravemente perjudicado. Según ellos, los esclavos de Babilonia, la evidencia estaba en la derrota de su pueblo, el destierro que sufría su pueblo, el pueblo de Dios, la vergüenza de ser esclavizados por sus enemigos. Entonces estos textos del Génesis les llevaron a repensar su teología, es decir, lo que podían hablar acerca del misterio de Dios, a considerar al verdadero Dios como el soberano, el único a quien en verdad pueden llamar Dios, y despojarse de todo engaño en el corazón que les llevó a creer, por no decir dudar, que Dios puede ser derrotado, aplastado, despojado de su trono. El relato de Génesis capítulo 11, versículo 1 al 9, quedó plasmado entre dos listas de descendientes. En el capítulo 10 del Génesis nos muestra cómo quedó organizada la humanidad por clanes después del diluvio. Específicamente cómo quedó organizada por clanes con la descendencia de los hijos de Noé. Después del relato de Babel empieza la descendencia, los hijos, los nietos, los bisnietos de Sem. Y entre esos hijos y descendientes de Sem hasta llegar a Abraham. Entonces, aquí están los hijos de Noé y aquí están los hijos de Sem hasta Abraham. Y en la mitad de estas dos listas de descendencias, a eso algunas Biblias las llaman genealogías, ¿no? Entre esas listas largas de nombres, en toda la mitad de los hijos de Noé y los descendientes de Sem, en toda la mitad quedó la narrativa de Babel. ¿Qué hace este relato de Babel incluido entre dos listas de descendientes de los patriarcas Noé y Sem? ¿Cuál fue la intención literaria de ubicar este relato entre esas dos listas de descendientes? Si uno lee el relato con suma atención, uno dice, ¿qué pasó con este relato? ¿Por qué está aquí? Uno diría o sospecharía inicialmente, ¿qué relato tan atravesado? ¿Qué le dijo este relato en medio de esas dos listas de descendientes a los judíos esclavizados en Babilonia, o por lo menos recién liberados de esa esclavitud? Vamos a intentar responder esas preguntas. El libro de la creación empezó con Noé después de que las aguas del diluvio trajeron otra vez caos sobre toda la creación. Y en el relato de Babel, Dios salió al encuentro de su plan para no permitir que la historia desembocara en un punto ajeno al de su voluntad buena, agradable y perfecta. Yo alcanzo a entender que el papel que desempeña el relato de Babel entre estas dos listas de descendientes, por un lado los de Noé y por el otro lado los descendientes de Sem,
es generar expectativa por lo que acontecerá con una humanidad concentrada en un solo lugar, en una sola ciudad, en un solo valle, cuando todavía hay eco de unas palabras que Dios le dijo a Adán y se las repitió a Noé. ¿Qué palabras? Crezcan, multiplíquense, llenen la tierra de hijos y sean señor sobre la creación, sean señores de la creación. Recuerde cuál es el eco: llenen la tierra de hijos y sean los que administran la creación. Por otro lado, prepara el camino para los relatos del patriarca Abraham, a través del cual Dios daría bendición a todos esos hijos que llenarían la tierra. Y todos esos pueblos que llenarían el mundo, todos saldrían en el relato teológico de Babel. Pues valga la pena redundar, de Babel. Para el libro de Génesis, Babel es la ciudad, la cuna donde nacen los pueblos de la tierra. Y en el capítulo 12 Dios le promete a Abraham bendecir todos los pueblos de la tierra. ¿Cuáles pueblos? Precisamente los que salieron de Babel. Me propongo entonces exponer dos atributos de Dios que identifico en este relato de Babel. Primero, Dios es soberano. Y segundo, Dios es justo. Dios es soberano. En mi esfuerzo por entender el pasaje bíblico, identifico un rostro de Dios muy propio del libro del Génesis, además muy pertinente para los primeros lectores de los relatos inspirados por el Espíritu Santo, entre otras por las razones que ya les mencioné. La teología de aquel entonces dibujaba un Dios muy limitado en el poder y en el espacio. Me explico, présteme atención por favor. En la concepción de divinidades de aquel entonces, los dioses eran territoriales. Marduk reinaba en Babilonia, Yahvé reinaba en Judá y en Jerusalén, Baal en los pueblos circundantes a Israel. Los judíos no tenían ningún problema en creer que Yahvé era su Dios, pero tampoco tenían problema en creer que Marduk, como si fuera real, era el dios de los babilonios, que Baal era el dios de los filisteos y sucesivamente. El resultado de la ecuación en sus cabezas era el siguiente: si ellos estaban derrotados por los babilonios, en efecto, su Dios Jehová no era tan soberano como se les llegó a insinuar en algún momento. Las naciones no estaban al alcance de este Dios Jehová. Esta teología concebía un Dios que no podía pasarse de los límites que le correspondían, porque detrás del otro lindero eso era territorio de otro Dios, y este Dios no podía violentar el límite, tenía que respetar el límite. Este Dios Jehová llegaba hasta aquí, pero a partir de la línea hacia allá estaba el Dios Marduk, o estaba el Dios Baal, o estaba cualquier otro. Eran dioses territoriales. Por eso fue que les dije que el Dios de ellos, por lo menos en el imaginario colectivo, era el poder y en el espacio. Ellos estaban esclavos en Babilonia, pero su Dios estaba derrotado en Jerusalén. A ellos les costaba concebir de que Dios se pudiera manifestar en Babilonia. Una muestra pequeñita que la Biblia nos da al respecto: Daniel. Cuando Daniel oraba, ¿cómo oraba Daniel según la Biblia? Dice que abría las ventanas de su casa, pero no cualquiera. ¿Cuáles? Las que daban ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén, porque él oraba en esa dirección a ver si Dios lo escuchaba. Porque él concebía que Dios estaba en Jerusalén, no podía estar en Babilonia, porque era territorio de Marduk, un dios en el colectivo imaginario limitado en poder y espacio. El relato bíblico de Babel dice que los habitantes del mundo se propusieron construir una ciudad, y dentro de la ciudad una torre. Y quiero que preste atención: nosotros nos hemos dejado deslumbrar por la torre, pero ellos estaban deslumbrados por la ciudad. El proyecto en realidad era la ciudad la que les daría un nombre grande, no la torre. Por favor, el proyecto magno en la construcción era la ciudad, insisto, no la torre. La torre era apenas un elemento dentro del proyecto de la ciudad.
Ellos pretendieron construir una ciudad que les diera un gran nombre, un reconocimiento histórico. Además, ellos querían ser una comunidad recordada en la historia de manera prodigiosa. Anhelaban ser inmortales a través de ese proyecto de construcción. Estaban determinados a hacerlo, al punto que desarrollaron las nuevas tecnologías que necesitaban: ladrillos al fuego y asfalto en lugar de mezcla tradicional. Ese pueblo iba en serio, tenían los planos, desarrollaron la tecnología que necesitaban, se unieron como raza humana. Todos estaban dispuestos a trabajar por ese mismo sueño. La torre dentro de la ciudad era un elemento más, quizá un altar a su dios o a sus dioses. Regularmente las torres en aquellos tiempos primigenios eran símbolos de altares, lugares donde se podían tocar los cielos desde la tierra. Estoy intentando decir que este relato muestra la soberanía de Dios. Con esta expresión hago referencia a un atributo divino que explica la autoridad de Dios por sobre todo lo creado. Él es quien gobierna todo lo creado. Todo ha sido hecho y se sostiene por su voluntad. Además, todo está bajo su control. El eco de la bendición que el Señor pronunció sobre Adán: tengan hijos y llenen la tierra, que Dios también bendijo con las mismas palabras a Noé cuando terminó el diluvio, es un elemento clave para entender esta narrativa de la ciudad Babel. Dios hizo al ser humano, hizo la tierra y quiso llenar la tierra con seres humanos, un ser vivo que fuese creado a su imagen y semejanza aquí dentro del planeta Tierra. El relato bíblico nos muestra que la primera humanidad quiso concentrarse dentro de una ciudad amurallada que tuviese una torre tan alta, tan magnífica, que pudiese ser vista desde lejanas distancias. La expresión de los constructores: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Obviamente ellos no aspiraban literalmente llegar al cielo construyendo una torre. La expresión es un decir, una manera de comunicar la idea de algo portentoso, maravilloso. Como cuando nosotros decimos: ese creyó que tocó el cielo con las manos. Nunca va a tocar el cielo con las manos, es una expresión. Cuando ellos dijeron: vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo, es una manera de decir. No era que literalmente ellos aspiraban a tocar el cielo. Hay un juego de palabras en este relato. Mientras los hombres aspiraban a subir, Dios comenzó a descender. Mientras los hombres aspiraban a subir, Dios comenzó a descender. El encuentro entre Dios y los hombres jamás es un logro de los hombres. Ningún hombre que intente tener contacto con Dios por méritos independientemente de Dios jamás lo logrará. El hombre no puede encontrar a Dios a no ser de que Dios lo encuentre primero. El ser humano no puede buscar a Dios hasta que Dios no lo busque primero. Otra inmensa lección de este pasaje es que Dios realiza el plan que se propuso desde antes de la creación del mundo: llenar la tierra con seres humanos. Ningún proyecto humano podrá obstaculizar el proyecto de Dios. Otro asunto igual de importante: esa llanura que ellos llamaron Babel, eso queda muy probablemente en lo que hoy o en lo que años después se conoció como Babilonia. Babel, Babilonia. En Babilonia, los judíos que estaban escuchando o leyendo estas narrativas se asombraron al darse cuenta que Dios descendió a Babel, que estaba en un territorio donde ellos concebían que Dios no podía estar porque ese territorio pertenecía a otra divinidad, y que Dios descendió a esa ciudad a llevar a cabo su plan. Ni tan siquiera el hecho de que ellos fueran una sociedad desarrollada, avanzada, poderosa y rica como Babilonia, esa cultura, ese país, esa gente jamás podría interferir entre la gloria de Dios.
Los judíos debían comprender con estos relatos que si Dios descendió una vez a Babilonia para proteger su proyecto de salvación para con toda la humanidad, volvería a manifestarse en Babilonia para llevar a cabo sus propósitos con su pueblo Israel. En otras palabras, este relato le está dando a Israel la idea de un Dios trascendente, de un Dios soberano, que Él se para en cualquier lugar del mundo cuando quiera hacerlo. Nada ni nadie lo puede interferir y a nadie Él le va a pedir permiso para hacerlo, porque de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo entero y todo lo que en él habita. Este relato les aclaró lo siguiente: Dios no tiene prohibida la entrada a Babel. Nadie puede impedir que Dios venga a cualquier lugar de la tierra a cumplir sus propósitos. Ellos debían reconocer a través de este relato que todo el mundo y toda vida y cualquier cosa que habita el mundo le pertenece a Dios. Este relato le daba a esos judíos esperanza. Al corregir la manera en que veían a Dios y lo reconocían soberano de toda la creación, entonces el horizonte les cambió de color. Su anhelo por regresar a Sión se hizo más grande. La fe les volvió a palpitar. Nosotros los cristianos a veces miramos a Dios con un telescopio al revés. Un telescopio hace lo lejano y pequeño, cercano y grande. Pero si uno voltea el lente, ocurre el efecto contrario. Las cosas grandes se ven pequeñas. Y a veces los cristianos miramos a Dios con un telescopio al revés. Vemos la grandeza de Dios como una miniatura, como si Dios fuera tan pequeño que hasta nos cabe en el bolsillo de una billetera. Nos imaginamos un Dios que no es capaz de triunfar sobre nuestras adversidades. Nos imaginamos un Dios que no puede sanar, que no puede liberar, que no puede restaurar, que no puede hacer milagros. Un Dios que solo le gusta que le canten: no hay lugar más alto que estar a sus pies, pero nunca es capaz de organizar los míos. Un Dios que quizá me sane, me auxilie o me provea siempre y cuando yo le consigne a través de unos ungidos que Él tiene en el mundo, haciendo lo que ellos llaman un pacto que incentive a Dios, ¿no?, a tener algo de compasión por mí. Pues hombre, ya que consignaste $200, pues qué pesar de usted, venga, yo hago algo. Eso es mirar a Dios a través de un telescopio al revés. Damas y caballeros, nuestro Dios habita en los cielos y en las alturas está su trono. Él gobierna toda la creación y nada escapa de su control. Todo, absolutamente todo, está sujeto a su señorío. Ni siquiera nuestras desgracias o portentos pueden desafiar los propósitos de Dios en cada uno de nosotros. Aunque no nos parezca, aunque no veamos las evidencias, aunque no comprendamos lo que sucede, Dios es soberano. Si ayer salvó su plan de salvación, nada podrá estropear hoy sus eternos propósitos. Y sé que al final de este relato en el que estamos sumergidos, toda lengua tendrá que confesar que Jesús es el Señor, es decir, el soberano de la tierra, y en su manifestación gloriosa descenderá del cielo, no para confundir nuestros idiomas, sino para acogernos en Él, para unirnos a Él, para morar con Él por siempre. Cuando Cristo vuelva a la tierra, no vendrá para esparcirnos por el mundo, sino para recogernos en su regazo. Este es su plan. Él lo cumplirá. Él es soberano. Segundo, Dios es justo. Hay un indicio de justicia de injusticia, en el relato de Babel, que se intuye en estas palabras: nos haremos famosos. Mire pues lo que ellos dijeron: vamos a construir una ciudad y nos vamos a volver famosos, y evitaremos ser dispersos por la tierra. Note pues que en esta expresión hay dos cosas
que chocan con Dios. Primero, el orgullo. Nos haremos famosos, apetitos de fama, de reconocimiento. Lo segundo va en contra del proyecto de Dios. El proyecto de Dios, ¿cuál fue con Adán y Noé? Llenen la tierra. ¿Y qué dijeron ellos? Y no nos vamos a esparcir por la tierra, vamos a quedar aquí. Cuando el proyecto de Dios era global. Los seres humanos desde ese entonces, según el relato bíblico, se esfuerzan por tener fama, poder y riquezas. Estas ambiciones son peligrosas, descorazonan al ser humano, lo deshumanizan y lo desconfiguran terriblemente, además de que lo alejan peligrosamente de Dios. Si hay algo que le fastidia al soberano del universo, es la arrogancia de sus criaturas, los humanos. Y así reacciona Dios ante el orgullo humano. Escúcheme bien, Dios abate a los soberbios y exalta a los humildes, humilla al orgulloso y enaltece a quien se humilla. Los delirios del corazón son enfermizos, por ejemplo, los delirios de grandeza. Una vez escuché a un profesor de Antiguo Testamento llamar a esto las altitudes, de altura, ¿no? Las altitudes del corazón, para referirse a esa obsesión que tenemos por las alturas. Queremos vivir a lo bien y por lo alto. Queremos construir proyectos que nos eleven más allá, arriba de las nubes. Nos encanta cantar subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Todo lo que eche para arriba nos fascina. Nos encanta citar mal interpretando el versículo que dice: somos cabeza y no la cola. Queremos templos evangélicos Babel, esos que dan un gran nombre. Queremos asistir a congregaciones cuyos pastores tengan gran nombre, famosos. Queremos alcanzar reconocimiento, algo de fama. Y en esos apetitos de reconocimiento, alguna cosa, entonces somos indigentes en el país de Facebook, Instagram y otros, mendigando likes. Parecemos limosneros en los laberintos de YouTube pidiendo reproducciones. Babeles posmodernos con grandes plataformas, por no decir torres, donde todos pelamos el cobre. Queremos fama, reconocimiento, popularidad. Babeles posmodernos. Y estos anhelos del corazón nos infecta a todos. Y en el primer cuadro viral de orgullo, Dios salió al encuentro de su creación para dar una lección contundente a las arrogancias humanas. Nada pueden hacer ni ser sin la voluntad de Dios. Les quedó claro que Dios sí abate a los soberbios. No quedó la menor duda que Dios es intolerante al orgullo humano. Los hombres no podemos confesar que las torres de Babel son el Señor. Y voy a mencionar algunas torres de Babel en el siglo XXI. Los hombres no podemos confesar que el grupo Abal es el Señor. Los hombres no podemos confesar que un partido político con ínfulas de Mesías es el Señor. Los hombres no podemos confesar que la mega iglesia donde predica el superapóstol es el Señor. Los hombres no podemos confesar que la nación más poderosa del mundo es el Señor. Los hombres no podemos confesar que la ciencia es el Señor. Los hombres no podemos confesar que los protagonistas del narcoterrorismo en el mundo son el Señor. Todas estas torres de Babel recibirán su merecido.
Dios saldrá a su encuentro, y cuando esto acontezca, ellos temblarán. Buscarán esconderse en las cuevas de la tierra o entre las hendiduras de las rocas para no comparecer ante el trono de la justicia de Dios. Porque el único que en realidad es Señor soberano de la tierra es aquel que murió en la cruz, descendió a los infiernos, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre. Su nombre es Jesucristo, y solo Él y nadie más que Él es el Señor. Solo es el Señor. Incline su rostro, por favor. Dos verdades acerca del eterno compartí hoy con ustedes. Dios es soberano. Dios es justo. Quiero que te hagas una pregunta. ¿Qué tiene que ver estas dos cualidades de Dios contigo? Dios es soberano y Dios es justo. A veces esto suena como a frase de cajón, pero en realidad Dios sí tiene planes contigo. Usted no es creado al azar. Dios te dio vida porque te ama y quiere incluirte en su plan. Espera que tú protagonices y sea parte de este elenco maravilloso de hombres y mujeres que viven en la tierra de manera celestial, que anhelan el reino de Dios y su justicia. Y nada, escúcheme bien, apreciados hermanos y oyentes, nada, ni siquiera tú mismo podrás obstaculizar lo que Dios hace y hará contigo. Y por eso nosotros debemos maravillarlo y alabarlo. Esto es para decir cuán grande y maravilloso es Dios. Cuán glorioso es Dios, que ni siquiera permite que yo mismo arruine lo que yo llamaría mi vida, cuando en realidad esta vida le pertenece a Dios. Dios la hizo, a Dios volverá, y que Él llevará sus propósitos en mí. Sé que lo cumplirá. Dice un salmo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Lo otro es que Dios es justo. Reacciona de manera radical y contundente frente a los orgullos y las altitudes del corazón. Y si en algún momento hemos querido, y que es una tentación propia de este mundo, queremos reconocimiento, queremos popularidad, queremos ser de renombre. Algunos lo soñamos, lo anhelamos, algunos hasta trabajamos un poquito por eso. Los nombres grandes los concede Dios. Dios engrandece el nombre de quien Él quiere hacerlo. Con Abraham quiso hacerlo y le dijo: engrandeceré tu nombre. Es decir, te haré famoso. Jesús fue famoso, nada de malo hay en la fama. Dios la da a quien Él quiera dársela. Pero a nosotros nos corresponde darle la fama a Dios. Nosotros lo decimos, darle la gloria a Dios. Es decir, hacerlo a Él reconocido, hacerlo a Él famoso. Esa es nuestra tarea. Y no podemos descansar hasta que Colombia sea llena del conocimiento de la gloria de Dios, de la fama de Dios, así como las aguas cubren el mar.
Señor, estamos en tus manos y te alabamos porque tu voluntad buena, agradable y perfecta se cumple en nosotros. Y haznos instrumentos de justicia al buscar que tu nombre sea el grande, no el de nosotros. A ti la honra, la gloria y la alabanza por siempre en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Amén y amén. Dios les bendiga, familia, amándoles mucho.